Bienvenidos a un nuevo episodio de Viaje al Oeste con aventuras totales. Hoy llegamos a la ciudad de Salt Lake City, en el estado de Utah. Aunque estamos un poco de paso, no queríamos dejar de recorrer esta ciudad y de visitar el famoso Gran Lago de Sal. Así que, no te lo pierdas. La ciudad de Salt Lake City es la más poblada del estado de Utah. Tiene una población de apenas unas 200.000 personas, pero se encuentra en un área metropolitana que tiene más de 2 millones de habitantes. Esta ciudad fue fundada en 1847 por un grupo de fieles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, quienes transformaron este árido valle en un lugar próspero y bonito. Tiene varios lagos de agua dulce, producto del deshielo de sus altas montañas, pero en sus cercanías podemos encontrar el Gran Lago Salado. Parte de este lago es administrado por un parque estatal, el cual te mostraremos más adelante en este video. Ya estamos en el downtown de Salt Lake City, Utah. Vamos a recorrerlo un poco. No tenemos mucho tiempo, solo un par de horas. Ya mañana continuamos viaje hacia el lago y después hacia Idaho. Pero bueno, vamos a ver qué tiene para ofrecer. En las afueras de la ciudad se encuentra la zona industrial, la cual por supuesto no es muy bonita. Pero todo cambia cuando recorres las calles del centro. Uno de los lugares que no te podés perder es el Capitolio. Aquí se alberga las cámaras legislativas del gobierno estatal. Este edificio de rasgo neoclásico fue construido en 1912 y es una maravilla por su diseño y arquitectura. Sin lugar a dudas, posee un gran parecido a una mega iglesia, lo cual no es de extrañarse, teniendo en cuenta que por aquellos años la inmensa gran mayoría de los habitantes de esta ciudad eran fieles de la iglesia mormona, aunque hoy en día se calcula que solo el 30% de la ciudad profesa dicha religión. ¿Cuántas decisiones que se toman aquí, verdad? Bueno, estuvo interesante, muy bonito el edificio del Capitolio, ¿eh? Este barrio de la ciudad merece un párrafo aparte. Sus costosas casas estilo suburbio americano se caracterizan por su imponencia y pulcritud. La ciudad se ve muy bien organizada y cuenta con varios edificios altos, como por ejemplo este que pertenece a las oficinas administrativas de la iglesia mormona. Pero en esta ciudad no todas las iglesias son mormonas. También encontrarás la Catedral de Magdalena, un imponente edificio estilo gótico que fue construido a principios de 1900. Te recomiendo que tomes tu tiempo para recorrer y observar su interior. Está decorado con varias pinturas y vitrales de un colorido increíble. Seguimos recorriendo en coche esta simpática ciudad. Todo se ve muy limpio y organizado. Claro, es probable que también tenga algún sector feo, pero no puedo opinar sobre lo que no he visto. Así que me quedo con esta bella imagen. Bueno, ha sido un día largo y casi no hemos comido. Alguien nos recomendó esta cervecería, así que nos tomaremos unas cervecitas, comeremos una hamburguesa y una ensalada para no sentirnos culpables. Después de recargar el tanque, regresaremos a la casa rodante para descansar. Muy buenos días desde Salt Lake City. Estamos partiendo ya de este campamento que nos quedamos anoche, el cual estaba estratégicamente ubicado dentro de la ciudad, pero terriblemente ubicado por el tráfico de la 15, de la autopista 15 que pasa por aquí al lado.
Lamentablemente no tuvimos una buena noche, así que no puedo recomendar mucho este campamento porque primero los sitios, como verán, no son muy amplios y además, como si eso fuera poco, tampoco es muy económico. Pero bueno, cumplió su objetivo, pudimos ir a visitar el downtown por un par de horas y aquí estamos. Pero ahora ya vamos a partir hacia el lago que da nombre a esta ciudad, Salt Lake. Finalmente estamos ubicados acá con nuestras sillitas enfrente del mar. Bueno, no es el mar, es una laguna, un lago, pero como es de agua salada y como no se ve la otra costa de grande que es, así que pareciera que uno estuviera en el mar. Lo bueno es que aquí no hay absolutamente nadie, hay unas personas ahí, pero están como a 200, 300 metros, estamos absolutamente solos. Lo malo es que tuvimos que estacionar allá, el estacionamiento está como a unos 500 metros y hay que caminar en la arena muy blanda y cansa un poquito. Pero bueno, ya llegamos, así que estamos listos para disfrutar este día. El agua está deliciosa. Yo pensé que iba a estar fría, pero no, está bien calentita. Así que creo que ahora me voy a meter. Eso sí, lo único, hay como unas piedras aquí. Creo que son como sal calcificada, como sal petrificada. Pero no estoy seguro. Lo que sí que tienen unos filos ahí y cuando uno las pisa se puede lastimar. Hay que tener cuidado. Vamos a comprobar si es verdad que por la alta concentración de sal no te podés hundir. Uy, es verdad, uno flota. Uno no se puede hundir. Qué bárbaro. Después de varias horas en la playa, regresamos a la casa rodante para observar esta belleza que nos regala la naturaleza. Buenos días desde este paraíso terrenal que hemos encontrado aquí a orillas de esta laguna salada, pegadito a Salt Lake City, Utah. La idea que teníamos el día de ayer era simplemente pasar, mirar un poco el parque y continuar hacia el norte. Pero cuando conocimos esto, todo cambió. Así que decidimos quedarnos una noche en el campamento y ahora vamos a ver si nos podemos quedar una noche más. Realmente esto es increíble, tiene mucho para ver y la tranquilidad es asombrosa. Así que bueno, voy a aprovechar las horas fresquitas de la mañana para recorrer un poco y mirar qué tiene para ofrecer este parque. Es increíble cómo han recedido las aguas. Esta es la posición actual y aquí estaba anteriormente. Todo esto es una base de tierra y sal petrificada. Mirá, hay una cantidad de búfalos acá. Qué lindo, vamos a ir a verlo. Claro, esto no se compara a esa experiencia única que tuvimos aquella vez en Dakota del Sur, en el Parque Estatal Custer, que dicho de paso, si no viste ese video, te lo voy a dejar un enlace por aquí arriba para que lo veas. Pero de todas maneras, esto está muy lindo. Mira estos animales. Y sí, estoy bien cerquita, pero tengo siempre la protección de la camioneta. Ni loco se me ocurriría arrimarme ahí sin estar con la camioneta acá. Me gustan mucho los animales, pero respeto mucho la vida salvaje.
Qué bárbaro, ¿no? El pavimento se terminó y la calle, la verdad, que no está muy buena. Pero quiero seguir adelante porque me dijeron que hay un antiguo rancho que hoy en día funciona como museo. No me esperaba un rancho tan moderno, ya que fue fundado en 1848. En sus orígenes era simplemente una pequeña casita de adobe, pero fue modificado y modernizado varias veces a través de los años. Este rancho es mucho más moderno de lo que habrán visto los primeros pioneros que llegaron a esta zona. Imagino lo difícil, lo rudimentaria que habrá sido la vida en aquel entonces, ¿verdad? Sobre todo en los meses de invierno. Este rancho era mayormente de ovejas y aquí vemos donde se realizaba la esquila para vender la lana. En aquel entonces, los rancheros de a caballo no vivían en casas de piedra como esta, sino en carretas. Me pregunto si estos no son los orígenes de las casas rodantes. Como dijimos, este rancho fue modificado varias veces y esta sin duda es una versión mucho más moderna. Aquí vemos quizás una de las áreas más importantes, la cocina y su comedor, donde además de alimentarse, también se socializaba. Aquí vemos un taller equipado con todo tipo de herramientas. Es importante destacar que por aquellos años no existía la tienda de la esquina para comprar cosas nuevas. Todo se reparaba aquí. Es interesante la historia de este rancho. Dice el cartel que en 1848 fue construido y un par de años después la iglesia de los mormones tomó control de todo este rancho y con la producción de lana de las ovejas ayudaba a pagar el viaje de inmigración de los nuevos fieles de la iglesia que venían de Europa y de la costa este de los Estados Unidos. Recuerden que en aquel entonces prácticamente el 100% de los inmigrantes que venían a esta zona eran pertenecientes a la iglesia mormona. Con los años, este rancho fue cambiando de manos hasta que finalmente en 1981 el estado de Utah compró esto y lo transformó en un parque estatal. Bueno, me gustó mucho este rancho, bien interesante conocer la historia y lo más lindo es que uno puede caminar libremente, tocar las exhibiciones, no hay control. Sí he visto un par de cámaras, pero bueno, eso es lógico. Esto es bastante raro en los Estados Unidos, donde siempre te ponen la soguita y no podés salirte del sendero que ellos te determinan, así que fue muy lindo. Parece que entre paseos y expediciones se nos ha escapado el día. De todas maneras, esta es la hora que más me gusta. De hecho, este momento y estas conversaciones alrededor de la fogata nunca las olvidaré. Y todo lo bueno siempre se acaba, así que es hora de decirle adiós a este hermosísimo parque estatal en el estado de Utah, muy cerquita de Salt Lake City. Así que nos vamos a ir rumbo norte, con destino eventualmente el estado de Montana, con un breve paso por Idaho Falls, el estado de Idaho. Así que con esto vamos a terminar el video. Espero que les haya gustado, que le den like, que te suscribas al canal y como siempre la campanita para que te avise cuando subimos nuevos videos. Gracias por tu apoyo y nos vemos pronto.